nos hablan de la importancia que no perdamos de vista los sentidos espirituales, porque a través de ellos nos vamos a dar cuenta qué importante es tener esos sentidos activos, desarrollados, ejercitados. La vida cristiana, la vida espiritual, se desarrolla, se camina con los sentidos espirituales. Todo ser humano, sin ser cristiano o no tener principios, tiene un desarrollo en los sentidos comunes, humanos. Podemos ver, podemos oír, podemos oler, hablar o degustar, podemos tocar. Todo ser humano vivo tiene sentidos que le ayudan a relacionarse con lo que le rodea. Y para poder disfrutar la vida, alguien va a disfrutar de un buen manjar. Ahí está el sentido del gusto, para saborear, para experimentar el deleite de un buen manjar, de una buena vianda que se ponga frente a nosotros. Un buen paisaje, un buen panorama, el sentido de la vista, para poder deleitarnos y sentir la vida, que no solamente la vida es lágrimas, sino que también son satisfacciones visuales, deleites visuales, y así por lo general. Esos sentidos son vitales para el desarrollo, para el crecimiento, para los logros, para la conquista de lo que podría ser el deseo de un ser humano. Vamos caminando, oyendo, oliendo, el olfato, discernimos qué es lo que están cocinando, discernimos si son frijolitos, si es platanito el que están friendo, discernimos a través del olfato y sabemos, y va al cerebro y sabemos qué es lo que está sucediendo en términos alimenticios cuando se está cocinando algo. Igualmente discernimos un buen olor o un mal olor. Sabemos a través del oído si es una armonía, una sinfonía, o es algo armonioso que estamos escuchando, o es un ruido, o es algo que ofende el sentido del oído. Pero una buena melodía, armonía, un buen ritmo, es un deleite escuchar la música que a usted le gusta, pasar un buen tiempo agradable y escuchar lo que a usted le gusta. Ya no se diga del sentido del tacto, cuando usted siente, toca aquello que le gusta y se deleita en experimentar a través del tacto. Todo ser humano tiene un deleite a través de los sentidos. Dejando el ámbito humano, vayamos al ámbito espiritual. Todo ser humano cristiano, nacido de nuevo, se debe deleitar igualmente en la presencia del Señor con los sentidos espirituales. Si el ser humano se deleita con los 5 sentidos, se desarrolla, se desenvuelve, y es de vital importancia tenerlos muy desarrollados. Lamento personalmente aquellas personas que tienen problema con algún sentido, que no pueden ver, que no pueden oír, que tienen problemas de olfato o tienen problemas del gusto, o algunas personas que no tienen manos, no pueden tocar. Lo lamento mucho. Pero en el ámbito espiritual es lamentable también que no tengamos tacto espiritual. En el ámbito espiritual igualmente es lamentable
que no tengamos oído espiritual. En el ámbito cristiano también es lamentable que no tengamos vista espiritual. En el ámbito cristiano también es lamentable que no tengamos olfato espiritual. Es lamentable. Entonces, si da pena, da como lástima, porque realmente da lástima, da pena, da tristeza al ver a una persona que no tiene sus 5 sentidos como debe de estar. Igualmente da pena a un cristiano que carece del desarrollo de los sentidos espirituales. Y es por eso que la Biblia habla aquí de tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, pero no está hablando de los sentidos humanos, sino de los sentidos espirituales. Yo creo, estimados hermanos, que se está perdiendo el desarrollo de los sentidos espirituales. Se está perdiendo de alguna manera el desarrollo o el tener los sentidos espirituales. No solamente de reunirnos porque queremos reunirnos. No solamente usted vaya a la iglesia porque quiere reunirse en la iglesia. Usted debe de procurar que los sentidos espirituales se estén desarrollando en usted como también en mí. Porque es lamentable, vamos a dar lástima, vamos a dar tristeza, vamos a ser dignos de conmiseración si un cristiano que ya tiene tiempo de estar en el Señor no tenga sus sentidos espirituales desarrollados. No perfectos, no a la manera tanto de Cristo, aunque tenemos que ser y procurar llegar a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, pero no tanto hablando en términos perfectos, pero sí desear tener una vista espiritual más aguda, más amplia, más fresca. Igualmente todos los sentidos espirituales. Así tenemos en 2 de Corintios, la parte que les mencioné, quiero que lo veamos nuevamente. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, la porción que les acabo de mencionar, dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire qué tremendo. La astucia de la serpiente principalmente es engañar. Es engañar. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera perdidos, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Habla de los sentidos. ¿De qué manera la serpiente engaña nuestros sentidos? Así como la serpiente engañó a Eva, tengo el temor, temo que vuestros sentidos sean extraviados igualmente. Eso significa que la vida cristiana, la vida en Dios, se ha de procurar tener esos sentidos ejercitados para no ser engañados. Amén, hermanos. Entonces los sentidos espirituales son de vital importancia. Amén. Es tan necesario que podamos lograr un desarrollo y encomendarnos al Señor y tratar la manera de gobernar nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo y que Él active los sentidos espirituales. Seremos personas más prudentes, más sabias. Seremos personas más con testimonio. Seremos personas más con frutos. Seremos personas más cercanas al trono de la gracia de Dios con los sentidos espirituales. Es por eso que quiero que me acompañe a Lucas, capítulo número 8 del Evangelio según San Lucas. En este Evangelio, capítulo 8 de San Lucas,
tenemos ahí el sentido del tacto. Pero el tacto como un sentido espiritual, el tacto en el sentido espiritual, en el sentido natural, el tacto está en la mano, en los dedos. En el sentido espiritual, usted toma, usted agarra, usted acaricia con la mano, con el sentido del tacto. Pero el sentido del tacto no está en la mano, en el ámbito espiritual, sino que está en la fe. Con la fe, usted y yo podemos desarrollar el sentido del tacto espiritual, porque la palabra del Señor lo dice. Acompáñeme, capítulo 8 de San Lucas, verso 44 al 48. ¿Ya lo tienen, hermanos? Se le acercó por detrás aquella mujer, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, fíjese, verso 45, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Fíjense que toda la gente tocaba al Señor, se lo pasaba llevando, era una gran multitud. Quiere decir que no está hablando de tocar con la mano en un sentido natural, el tacto con la mano, porque todos lo pasaban tocando, todos lo pasaban rozando. Poder de mí, dice, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, dice, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Quiere decir que el sentido del tacto no está en la mano. El sentido del tacto en lo natural está en la mano, pero el sentido del tacto en el ámbito espiritual, hablando de los sentidos espirituales, está en la fe. Quiere decir que si queremos desarrollar el sentido del tacto, pongámosle atención a la fe. Por eso son sentidos espirituales. Tocar con fe al Señor. No con esta mano, porque muchos le tocaban, pero aquella mujer oyó que Dios le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. En el ámbito natural, el sentido del tacto está en la mano, pero en la esfera espiritual está en la fe. ¿Cómo desarrollar el sentido del tacto espiritual? A través de escuchar la palabra de Dios, que por el oír viene la fe. Por la fe podemos tocar al Señor, por la fe podemos abordarlo a Él, acercarnos al trono de su gracia por la fe. Qué importante. Amén.
En el libro de Hebreos, capítulo número 6, cuando hablamos del sentido del gusto del libro de Hebreos, capítulo número 6, verso 4 y verso 5. Fíjese que el sentido del gusto natural está en la boca, pero no en el sentido espiritual. El gusto no está ahí. Por eso es que las cosas del espíritu se deben de discernir en el espíritu, porque para muchos es locura, para otros es tropezadero. Por eso dice Pablo eso. Dice verso número 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos que por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Note que está hablando del gusto. El gusto en el sentido natural está en la boca, pero el gusto en el sentido espiritual no está ahí, sino que está en el oír la palabra de Dios. Porque es imposible, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, sentido del gusto, y gustaron del don espiritual y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Quiere decir que el sentido del gusto está en el oír la palabra. Cuando usted está oyendo la palabra, usted está degustando la palabra. Usted se está deleitando al escuchar. Usted está saboreando cuando oye. Porque el sentido del gusto espiritual no está aquí, sino que aquí. En lo natural, dele con todo. Deguste, guste, saboree, deleítese con lo que a usted le gusta: beber, comer o saborear. Pero el gusto está en el oído, en los sentidos espirituales. ¿Cómo se deleita y gustamos de la buena palabra? Cuando escuchamos una buena palabra. Una buena palabra, ni siquiera se le ocurre a la persona apagar el televisor o desconectar a menos que algo suceda. Se está deleitando en la palabra. Siente un gusto, un deleite. ¿Por qué? Porque el gusto como sentido espiritual no está en la boca, sino en el oído. Primera de Corintios, capítulo número 1, por favor. En el capítulo de Primera de Corintios, capítulo número 2,
14 al 16. Veremos ahí el olfato. El sentido del olfato es la parte que discierne lo que le rodea. Un buen perfume o un mal olor, usted lo capta a través del sentido del olfato. También si usted va carretera abierta y hay agua estancada, agua retenida, prepárese porque un tufo horrible se le va a meter al bus o al vehículo. Qué mal olor. Y otros olores. Pero aquí en la palabra del Señor, capítulo 2, verso 14, 15 y 16, nos va a hablar que el sentido del olfato no está en la nariz como sentido espiritual. Veámoslo, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El sentido del olfato espiritual no está en la nariz, sino que en la mente. ¿Ah? Teniendo la mente de Cristo, renovando nuestra mente. Cuando hay una renovación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, prácticamente estamos dando lugar al sentido del olfato. Tendremos discernimiento espiritual cuando nuestra mente está enfocada en Cristo. La mente natural la podemos ocupar para muchas cosas, lógicamente. Pero el discernimiento, el olfato, no lo tenemos aquí en la punta de la nariz como sentido espiritual, sino que en la mente. Para eso es la palabra del Señor, para que nuestra mente sea renovada. El estar aquí, el oír palabra, implica que su mente y mi mente, si usted le pone atención, si le pone fe y un poquito más del interés que se le debe de poner, nuestra mente sobrenaturalmente está siendo renovada. Porque podemos venir pésimos, porque podemos venir negativos, porque podemos venir derrotados en nuestra mente, o estar pésimos, derrotados o negativos. Pero una vez que usted escucha a una sierva de Dios, a un siervo del Señor, cuando usted escucha palabra del Señor, se abren los sentidos espirituales, se abre la mente. Y uno dice, pero ¿por qué me estaba ahogando en un vaso de agua? ¿Pero por qué estoy así? Porque la palabra le está abriendo la mente. Por eso el diablo lo que hace es engañar. Así como engañó a Eva, Pablo dice, temo que vosotros también seáis extraviados de la obediencia a Cristo. Entonces el diablo lo que quiere es entorpecer su mente, de tal manera que su mente sea desviada de la voluntad, de la perfecta voluntad de Dios, de la guianza del Señor, del poder y de la palabra y del camino que es la vida. Para Whit Malgo, un hombre de Dios
que murió hace muchos años. La mente era lo más difícil a conquistar, porque rápidamente la mente se desvía. La mente es tan susceptible, es tan sensible, es tan tierna, que usted puede pensar algo tremendo, impactante, positivo hoy, pero dentro de 10 minutos o mañana en la mañana su mente puede estar atrofiada, retraída, inactiva. Le manda mensajes de vejez, de derrota, de enfermedad a su mente. Por eso, al abrir la palabra, lo que hace es desarrollar el sentido del olfato a través de la mente, para poder discernir cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. ¿Está conmigo esta noche? Acompáñeme a Efesios capítulo 1 del libro de Efesios, donde encontramos el desarrollo del sentido de la vista. El sentido de la vista, en lo natural, lógicamente, está en los ojos, en la visión, en lo ocular. El sentido de la vista, lógicamente hablando. Pero el sentido de la vista en el ámbito espiritual, como un sentido espiritual, no está ahí. Que es increíble esto. Es increíble. Capítulo 1 de Efesios, verso 18. Dice, verso 17 aún: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El sentido de la vista como sentido espiritual no está en los ojos, sino que dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por eso le dijeron: entiende lo que lees, entiende lo que lees. El carruaje era de lujo. La persona que iba adentro era un principal y le gustaba la lectura. Y se acerca el siervo del Señor: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y comenzó a explicarle, a abrirle los sentidos espirituales, el entendimiento. Él estaba ocupando el sentido de la vista natural, pero eso no le servía para entender qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que estaba pasando en la lectura y qué es lo que iba a ocurrir después de la lectura, que lo iban a bautizar. Amén. El sentido de la vista le servía solamente para leer mecánicamente, automáticamente o naturalmente. Pero el sentido espiritual de la vista espiritual le iba a ayudar a él a entender por el Espíritu. Yo le doy gloria a Dios. Le doy la honra y la gloria a mi Padre Celestial.
porque de alguna manera he recibido muchas veces entendimiento en la palabra del Señor. Y cuando más me ha urgido que Él me hable para poder predicar y transmitir el mensaje, el Señor viene en una forma misericordiosa y me da su palabra. Por eso dice, verso 18, una vez más, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces los ojos espirituales no son de color azul, verde como los suyos, ¿verdad? Celestes. No, los ojos espirituales están aquí, en entender, en comprender, en discernir con el entendimiento. Hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento. Terminemos esta predicación y acompáñenme al libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Sé de que el oído es un sentido natural de los seres humanos, y el oído lógicamente está en las orejas, el sentido del oído, su orejita, y esta parabólica para captar los sonidos. De alguna manera Dios nos creó para escuchar, para poder oír. Y gracias al Señor, en el sentido natural, en el sentido humano. Pero el oído espiritual no está aquí. No. Aquí está. ¿Qué es lo que les dije que estaba aquí? ¿Qué sentido estaba aquí? El sentido del gusto. Este no es, en lo espiritual no es el sentido del, es el sentido del gusto, está aquí. Y si usted ha oído esta predicación al final, le recomiendo que regrese y oiga desde el principio para que entienda. Si no, va a decir que estoy loco. Oseas capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El sentido del oído en el ámbito natural está aquí, pero el sentido del oído en el ámbito espiritual está aquí, en el corazón. Escuchar con el corazón no es escuchar con el oído natural, con el corazón. Eso significa que el Señor, cuando nos habla, no nos está hablando. Mucha gente nos puede hablar y podemos oír a través de los oídos, valga la redundancia. Pero cuando Dios habla, quiere que se le escuche con el corazón, en el desarrollo de los sentidos espirituales. Todos pueden estar oyendo la palabra de Dios con sus oídos naturales,
pero por aquí le entra y por aquí le sale. No le aplica para acá. No oye con el corazón. Esa es la diferencia. Cuando una persona tiene el sentido del oído espiritual desarrollado, no sale igual de la presencia de Dios, porque oyó con el pecho, oyó con el corazón. ¿Cuántas multitudes colman las congregaciones y cuántas personas llenan los espacios vacíos para escuchar la palabra? Tanto en la religión tradicional, en la iglesia tradicional, se llenan. Hace poco fui a los Planes de Rendero y casi siempre que voy en la tarde, la iglesia tradicional está, así está. La gente está parada. Y yo admiro eso de la iglesia tradicional. Domingo en la tarde, a buen 7, 8 de la noche, está lleno. La gente no cabe, parada, oyendo con sus propios oídos. ¿Cuántas iglesias evangélicas que están atestadas las congregaciones? ¿Cuántos oyen con sus propios oídos, pero no con el corazón? Cumplen un principio religioso, cumplen un llamamiento religioso, oyen con sus oídos naturales. Pero dice el Señor: yo le quiero hablar no al oído, sino que a su corazón. Y cuando Dios habló a mi corazón, cambió mi corazón. A muchos sacerdotes oía yo con mis oídos humanos en la iglesia católica, pero cuando oí la palabra de Dios a través de un pastor, habló a mi corazón. Y con esto no estoy hablando mal de los sacerdotes ni de los pastores, sino que estoy diciendo que debemos de escuchar con el corazón, porque lo que Dios quiere es cambiar el corazón, hablarnos al corazón. Muchas voces oímos con estos oídos, pero oigamos la voz de Dios con un corazón contrito y humillado, abierto y humilde delante de Dios. Amén. A eso le llamo la restauración de los sentidos espirituales en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, y por ende, o lógicamente, en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Señor. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Hermosa noche esta noche, fresca noche esta noche, deleitosa noche esta noche que nos has regalado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Haz en nosotros el desarrollo de los sentidos espirituales. Actívanos internamente para poder discernir las cosas espirituales, para caminar en medio de la oposición, en medio de todo. Señor, bendice este ministerio de la palabra.
Señor, bendice el ministerio de la predicación en este lugar. Háblanos a nuestros sentidos espirituales, porque el hombre natural, el hombre carnal, no puede discernir las cosas del Espíritu. Y nosotros queremos avanzar un poquito más y sentirnos dichosos, felices y completos de haber caminado no por gusto, sino de desarrollar nuestros sentidos espirituales. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por quien te damos la honra y la gloria por siempre, Señor.